El año pasado CNN entrevistó a un hombre que desde hace 10 años, junto con su familia, él había empezado a surgir un negocio. Ahora ellos habían empezado vendiendo tamales detrás de un minivan y cada día fue un esfuerzo tras esfuerzo tras esfuerzo durante 10 años. Además de ver aportes económicos o esas ganancias significantes a través de los años, ellos valoraban mucho su negocio por el hecho de ser familiar. Esto traía unidad a su hogar, esto traía en el hecho de que no tenían que ir a buscar trabajo fuera, sino que aún entre ellos podían formar eso tan grande. Todo esto aconteció hasta un marzo del 2020. Esta familia vivía en Arizona. Y pues el señor que nos contaba, el señor Aguirre, nos contaba de que su familia y ellos tuvieron que parar el negocio porque pues la pandemia había llegado y la localidad estaba tomando medidas ante este caso. Así que decidieron cerrar los negocios y entonces en el primer mes ellos empezaron a ver que el negocio empezó a descender y descender. Ahora el aspecto económico había descendido también bastante, pero no era necesariamente por el hecho de ver un negocio cerrado, sino porque este virus empezaba a cobrar su primera víctima. Y es así como fallece uno de los integrantes de la familia Aguirre. Ahora, la familia siguió luchando, siguió buscando sus medios, siguió queriendo cuidarse, guardarse, pero llegó un siguiente mes. Y en ese siguiente mes, los ingresos empezaron a bajar aún más, porque no había negocio abierto. Y con ello también cobró otra vida más para la familia Aguirre. Ahora, así pasaron 7 meses desde que cerraron su negocio, desde que en esta localidad empezó a ascender las cifras por COVID. Y entonces junto con esos 7 meses llenos de dolor por haber perdido muchos familiares, porque no solamente fueron uno ni fueron dos, sino que junto con esos 7 meses, 7 personas de la familia Aguirre fallecieron. Ahora, mientras yo leía este artículo, solamente se me venía por la mente el hecho de decir, Señor, consuélalo, porque veo un dolor tras otro dolor, tras otro dolor y tras otro dolor para este hombre. Algo que inició siendo una fortaleza, algo que inició siendo su tan atesorado valor, algo de tan significante para él, ahora lo había perdido. Y entonces solamente podríamos darle una palabra de consuelo, que el Señor lo reconforte. Pero ellos no son la única familia que han perdido. Yo encuentro en la Biblia un pasaje donde nos narra sobre 2 hermanas que tenían a un hermano enfermo. Y yo quiero que tú puedas acompañarme a Juan 11 del 1 al 6, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces nosotros vemos a 2 mujeres que tienen a un hermano y que pues ellas están en búsqueda de ayuda. Así como el señor Aguirre seguramente queriendo salvar a un familiar que tenía. Y ellas empiezan a decir: oye, ¿dónde vamos a buscar esa ayuda? Pues lo conocemos, sabemos quién es el experto en sanidad. Además de eso nos ama y nosotros la amamos. Así que vamos a mandarle a decir que pues Lázaro está enfermo. Y él seguramente vendrá o mandará una palabra de sanidad, y a lo mejor ellas estaban teniendo esa gran expectativa de lo que podía ser Jesús,
porque ellas en mutuo acuerdo deciden mandar a decir que Lázaro estaba enfermo y querían que Jesús pudiera venir hacia él. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando Jesús se entera, Jesús se queda 2 días más en aquel lugar. Ahora yo imagino esos 2 días en estas mujeres. Seguramente ellas mandaron a dar este mensaje y entonces ellas estaban como que, ¿y a qué hora viene? ¿Y por dónde vendrá? ¿Y ya va a sanar? Seguro ha mandado una palabra de sanidad. Seguro, ¿no? O salían y preguntaban en el primer día porque pues estaba demorando. Y como no llegaba igual con la misma expectativa el segundo día. Pero entonces empezaban a ver que la salud de su hermano se iba deteriorando. En estos tiempos, cada día, cuando este virus se ha sumado al ser querido que tanto tenemos, ha sido significante el hecho de por dónde estemos buscando esa ayuda. Ahora, yo quiero que sepas cuál fue la respuesta de Jesús, cuál fue la decisión que él tomó. Porque el mensaje llegó, el mensaje Jesús sí lo recibió, pero la respuesta de Jesús fue el hecho de quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. No fue 1, sino que fueron 2 días más en el no ir a la búsqueda de su amigo. Ahora eso no fue todo, porque incluso cuando él dice, ya, ok, vamos, porque pues tengo que hacer ahí el milagro, tengo que ahí hacer ese obrar. Y entonces sus discípulos le dicen, oye Jesús, pero recuerda que ahí te quisieron apedrear, así que, no sé, piénsalo, ¿no? Y entonces Jesús les muestra confianza y les dice, no, o sea, hay un cuidado de parte de Dios para conmigo. Y otra vez los discípulos le dicen, Jesús, pero si Lázaro está durmiendo, es decir, si Lázaro está ahí todavía, ¿no crees que va a despertar? O sea, ¿para qué ya ir? Y entonces Jesús les aclara el panorama hasta ese momento y les dice, Lázaro ha muerto. ¿Se imagina el dolor de cómo estarían estas hermanas mientras estuvieron en esa confianza o en esa expectativa de que Jesús llegaría? Muchas veces nosotras estamos en esa expectativa de Señor, vas a hacer algo. Muchas veces nosotros estamos, ¿a qué hora llega esa sanidad? Porque veo que los niveles empiezan más bien a menguar y no veo esa completa sanidad sobre la vida de la persona que yo estoy amando, que yo estoy pidiendo, que yo estoy buscando ayuda. Y antes de yo poder hablarte de un consuelo, quiero que puedas reconocer que hay dolor en tu corazón. Quiero que aún reconozcas que va algo más de lo natural. Está bien dolernos cuando nosotros perdemos a un ser querido. Esa tristeza que te está embargando está bien. Pero también necesitas reconocer tus temores. Temores a que a lo mejor otro familiar pueda atravesar por lo mismo. A que puedas perder a un familiar más. Así como el señor Aguirre. Que después de uno venga el otro. Temor al saber o al no saber dónde está tu familiar. Si está con el Señor, si no está. Temor a saber si alguien más o si el enfermo que estás teniendo ahora se va a recuperar. Muéstrale al Señor cómo está tu corazón. ¿Hay un corazón consolado o hay un corazón desconsolado? Esas mujeres tenían gran aflicción y vamos a pasar a revisar cómo ellas mostraban esa gran aflicción, pero quiero que tú en este tiempo puedas reconocer de que aún de repente no ha sido con muertes, aún ha sido de repente con ese enfermo que al día de hoy todavía lo estás teniendo, o ha sido ese aspecto económico en el que por tantos años ha estado surgiendo esfuerzo tras esfuerzo y en este tiempo todo ha menguado. Aún tanto tiempo ha sido tan bueno tu matrimonio, tu relación con tus hijos, pero en este tiempo tu relación ha quebrado. Yo quiero invitarte el día de hoy a que puedas poner cómo te estás sintiendo delante del Señor, porque es válido poder hacerlo para poder encontrar consuelo,
nosotros necesitamos poder decirle, Señor, así me siento. Esto es lo que está pasando. Estas son mis dudas. Estos son lo que yo quería versus a lo que pasó. Y está bien poder ponerlo delante del Señor. Ahora, la Biblia es nuestro mejor lugar de consuelo, porque son las mismas palabras de Dios inspiradas por el Espíritu Santo para que nosotros podamos albergarnos en esa verdad. Para recibir consuelo, yo quiero hablarte de mi primer punto, que es creer en Jesús. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y entonces ya aquí había llegado. Jesús estaba junto con ellos. El gran detalle era que Lázaro ya no estaba con ellos. Ahora nosotros podemos ver que aunque Marta va a su encuentro, ella le dice unas palabras a Jesús que salen directamente de su corazón. Un dolor guardado se expresa y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y yo estoy segura que más de uno hemos estado pidiendo al Señor. Y también ha habido ese sentir de decir, Señor, si tú lo hubieses hecho, pero no pasó. Ahora, lo que me encanta de Marta es que ella decide ir al encuentro de Jesús. Cuando su corazón podría albergarse de ira, de enojo, de decir, ok, ¿y para qué vino? Ella decide ir donde Jesús. Ahora se desprende esa transparencia de su corazón de decirle, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero él decide ir a Jesús. Ella decide ir a Jesús. Y entonces Jesús también le da una palabra. Y entonces empieza a preguntarle si cree. Jesús va a lo más primordial. Jesús empieza a entrar hasta lo más profundo de su corazón con respecto a cómo está en este tiempo su relación con Él. Y entonces ella le dice, sí creo, Señor. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees? ¿Realmente está restaurado esa relación de saber de que Jesús está ahí a tu encuentro? ¿Puedes decir, yo creo en el Señor Jesús? ¿Puedes decir que hay esa comunión íntima con el Señor? Jesús estaba asegurando de poder darle consuelo necesario, porque habían ido muchos judíos. Ella podía tener todos los abrazos necesarios, todas las palabras necesarias, todo lo necesario. Habían ido específicamente para consolarlas, pero ella no había encontrado consuelo ahí, porque Jesús sabía de que ella entendía en lo más profundo de su corazón, de que esa comunión íntima del poder creer es lo que puede traer consuelo. ¿Estás creyendo tú en el Señor? A pesar de ese tiempo difícil, a pesar de decir, Señor, tú lo podías hacer, pero no lo he visto, aún de poder mostrarte vulnerable delante del Señor, diciéndole exactamente qué es lo que estás sintiendo. Es válido poder decírselo, pero aún es mucho mejor en ese tiempo de dolor poder escuchar a Jesús. Y la pregunta que está susurrando no es, ¿crees en mí? A pesar de eso, ¿crees en mí?
Porque teológicamente o porque lo hemos aprendido, podemos decir, sí, las personas resucitan, pero estamos creyendo que Él es la vida. Estamos creyendo que con o sin ese familiar, Jesús sigue siendo nuestro todo. ¿Cómo estamos viendo a nuestro Señor Jesús en estos tiempos? ¿Cuánto nuestra relación ha crecido o ha menguado delante de Dios? Aún yo encuentro que Marta encuentra consuelo en esta palabra, porque cuando nosotros estamos dolidos, nosotros pues nos quedaríamos en un rincón, a lo mejor llorando, a lo mejor pensando en qué cosas pudimos o no pudimos. Cuando nosotros tenemos ese dolor, vienen muchas emociones encontradas, pero cuando Marta sale al encuentro de Jesús y Jesús le da esa palabra y ella dice, ok, sí, yo creo, hay una verdad en ese Señor, yo creo. Entonces ella encuentra consuelo y se pone de pie y se va en búsqueda de su hermana, porque ella lo había encontrado y ella quería compartir de ese consuelo. Ahora, quiero que podamos ver cuál es la respuesta de María. Como segundo punto, postrarnos ante Jesús. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y entonces nosotras vemos, sí, a una Marta saliendo reconfortada, queriendo llevar ese mensaje que era importante, que había llenado su corazón. Y tengo seguro esto porque en medio de mi dolor, cuando alguien me trae más dolor, yo no voy y le comparto a esa persona que me queda, que estoy tan apreciándolo, tan valorándolo. Yo guardaría ese mensaje que pudieron habérmelo dado porque me causó dolor. Pero si yo encuentro fortaleza, si yo encuentro consuelo, si yo encuentro una palabra sabia, si yo encuentro identidad, entonces yo voy y se lo comparto. Y eso es lo que hace Marta. Ir y compartirle a María de que Jesús tenía una palabra para ella. Y entonces María sale a su encuentro. Pero fíjate lo que ella dijo. Ella dijo lo mismo que Marta. Señor, si hubieras estado allí, mi hermano no habría muerto. Y está bien poder decirle al Señor cómo nos sentimos, aun cuando fuera una vez, 2 veces, 3 veces, aun cuando fuera sobre un aspecto o sobre otro aspecto. Está bien poder ir delante del Señor y poder mostrarle cómo nos estamos sintiendo. Es mejor ir así en esa vulnerabilidad, diciéndole, Señor, yo pienso esto, yo creo que esto pudo pasar, pero esto fue lo que pasó. Está bien poder hacerlo. Es lo que Jesús quiere escuchar. Quiere saber cómo está tu corazón, y no porque no lo sepa, sino porque quiere tener esa confianza contigo. Quiere saber si realmente estás creyendo en Él, confiando en Él, dependiendo de Él. Pero es mucho mejor ir a decirle todas estas cosas a Jesús con una buena actitud. María se fue y se postró a los pies de Jesús porque había dolor. A lo mejor ni siquiera físicamente ella podía estar de pie porque había tanto dolor albergado en su corazón que solo se extendía a poder tirarse. Pero sabía ella sobre quién estaba postrándose. Y entonces ella decide tomar esa buena actitud. ¿Cuál está siendo nuestra actitud? ¿Con qué estamos yendo? ¿Estamos yendo airados con un ánimo de reclamar y de creernos que tenemos esa autoridad mayor que Jesús y luego esperar recibir consuelo? ¿O estamos yendo con esa actitud de decirle, Señor,
no pude hacer nada, porque no estaba en nuestras fuerzas, y de poder ir delante de Jesús, y de postrarnos delante de Jesús, y de creer de que Jesús iba a traer ese consuelo necesario. ¿Cuánto estamos tomando esa actitud? ¿Cuánto tú te has arrodillado? ¿Has podido entrar en esa intimidad donde aún a lo mejor ni siquiera palabras serán necesarias, sino solamente ponerte a llorar y derramar tu corazón delante de Jesús? ¿Cuánto has tomado esa iniciativa, ese sentir de poder decirle, Señor, así estoy? Porque necesitamos eso para poder encontrar ese abrazo, esa mano, esos pies sobre donde nosotros podemos decir cuál es nuestro desconsuelo y salir reconfortados. ¿Cuánto estamos nosotros buscando del Señor? Porque estas mujeres, y estoy segura que al igual del señor Aguirre, y así como nosotros mismos lo hemos pasado, no encontramos fortaleza, encontramos de repente una pequeña palabra que nos anima, hasta que nos hace reír de alguien de afuera, pero sabemos que después el dolor vuelve. Y entonces vienen esos recuerdos, pero cuando nosotros vamos a esa fuente ideal y de la forma ideal, entonces nosotros podemos encontrar consuelo, porque ellas decidieron confiar. A pesar de que no vieron a un Jesús llegar a tiempo, a pesar de que su hermano estaba muerto, ellas decidieron llamarlo maestro, ellas decidieron ir en su búsqueda, ellas se decidieron mostrar vulnerable, pero decidieron estar ahí. Y yo quiero decirte de que Jesús tiene una respuesta ante eso. Jesús tiene un actuar, un pensar ante esto. Y quiero que me acompañes al punto 3. Creer que Jesús se duele contigo. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde los pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Y aunque Jesús dijo, yo voy a ir y voy a levantar a Lázaro, y aunque Jesús se demoró 2 días, o se quedó 2 días en aquel lugar, y aunque a lo mejor tú no estés encontrando cama SUSI para tu familiar, aunque no estés viendo mejorías, aunque solamente estés viendo retrasos, estás viendo esos 2 días aplazándose, esos 2 días aplazándose, estás viendo una palabra o te están diciendo, oye, tu enfermo sanará, pero solamente estás viendo cosas que empeoran. Dios, Jesús, no es ajeno a esto. Jesús entiende tu dolor. Jesús estremeció en espíritu cuando vio a una María llorando, cuando vio aún a toda esa gente llorando. Jesús estremeció. Y aunque Jesús sigue obrando en su soberanía, aunque Jesús sigue avanzando y dice, oye, ábranme el sepulcro, Jesús seguía conmovido. Jesús llora. Jesús dice la palabra que Él se volvió a conmover, porque Él no es ajeno a tu dolor. Jesús se dolió porque ellos estaban doliéndose. Y Jesús se duele. Jesús quiere que tú sepas de que Jesús está al tanto de tu dolor, de que Jesús no se ha olvidado de tu dolor, que Jesús no se ha olvidado de ese familiar, aún de los que has perdido. Jesús lo sabe. Jesús no es ajeno a ello, pero Él sigue obrando. Él sigue siendo Jesús, y aunque nosotros no lo entendamos, la palabra nos enseña de que sus planes son mucho más altos que los nuestros, que para los que creemos en Él, las cosas cooperan para bien. ¿Cuánto estamos creyendo en Jesús? ¿Cuánto estamos yendo con esa actitud correcta?
de poder decirle, Señor, así me encuentro, y poder encontrar ese abrazo consolador. ¿Cuánto estamos creyendo de que Jesús sí se duele con nosotros? Aunque tú hayas perdido a uno o aunque hayas perdido a muchos, Jesús se duele contigo, aunque tú hayas perdido a lo mejor no a un familiar, sino a ese amigo tan amado, aunque tú hayas perdido a ese vecino tan amado, Jesús se duele contigo, aunque otros digan, pero ni siquiera fue un familiar o ni siquiera fue esto, Jesús se duele contigo, aunque otros piensen que perder a un joven puede ser menos significante que un adulto o perder a un adulto es menos significante que un joven, Jesús se duele contigo, porque Jesús se estremece porque tú te estremeces. Y aunque muchas personas quieran venirte a dar un consuelo momentáneo, Jesús quiere hacerte esa compañía eterna. Jesús entiende tu dolor. El señor Aguirre, cuando finaliza su nota con CNN, dice, yo sé que Dios tiene nuevos planes, tiene mejores planes. Hay una confianza de saber de que aunque ha perdido 7 más y aunque en ese momento está teniendo con una madre que tiene los pulmones comprometidos, él sigue creyendo de que el Señor Jesús tiene planes de bien para cada uno de nosotros. ¿Cuánto estamos creyendo esa verdad para nuestra vida? ¿Cuánto estamos sintiendo ese abrazo reconfortante? Y está bien seguir confiando por ese uno que queda, pero es mucho mejor poder ponerlo delante del Señor y confiar de que Cristo lo está cuidando. ¿Cuánto estamos soltando todos nuestros temores, todos nuestros desconsuelos, todas nuestras aflicciones, lo que podamos estar sintiendo, en lo que podamos estar viviendo? ¿Cuánto lo estamos poniendo delante del Señor para poder recibir ese consuelo abrazador para cada uno de nosotros? Porque sí está bien que Dios consuele al otro, pero también es necesario de que sepas de que Jesús quiere consolarte a ti, de que Jesús se duele contigo. Este hombre, el señor Aguirre, finaliza su nota diciéndole a la persona que lo entrevista, que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Él había entendido lo que era perder a su familia, pero a pesar de eso, él podía decir que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Porque ese consuelo que solamente viene de parte del Señor, aunque nosotros aún tengamos ese dolor, el entender que el consuelo viene del Señor nos permite aún ser de bendición para otros. Nos permite poder decirle, oye, yo te deseo bendición sobre ti, sobre tu familia. Aunque yo lo haya perdido, yo te deseo bendición sobre ti y tu familia. Porque yo no estoy guardando ese sentir de yo estaría así con mi papá, o yo estaría así con mi mamá, o yo estaría así con el vecino, o yo estaría así con el familiar que hayas perdido. Cuando nosotros encontramos un consuelo de parte de Dios, podemos ser de bendición para la otra persona. ¿Cuánto estamos creyendo esa verdad para nuestra vida? Y es lo que yo hoy día quiero decirte. Quiero decirte de que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vamos a orar, familia. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de este señor Aguirre, Señor. Gracias por dejarnos, Señor, palabra de consuelo, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Señor, gracias te damos, Señor, por ser quien eres sobre nuestras vidas, Padre bendito. Señor Jesús, hoy oramos agradeciendo tu sangre preciosa derramada, Señor, que nos cubre y nos guarda, Señor. Hoy creemos, Señor, que tú eres, Señor, esa vida, que tú eres ese todo, Señor, que tú llenas, Señor,
ese dolor tan profundo, Señor, que tú consuelas, Señor, al que está desconsolado, Señor, que tú traes fortaleza, Señor, ánimo, Señor, que tú depositas amor, Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, por recibir ese consuelo de parte de ti, Señor, habiéndolo ya, Señor, soltado todo, diciéndote, Señor, cómo nos sentimos, Señor. Hoy oramos para que tú traigas consuelo, Señor. Tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, se ha puesto sobre cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, para ser levantados, Señor, para confiar en ti, Señor. Oramos, Señor, para que nosotros cada día, Señor, vayamos con esa actitud, Señor, aún con esa posición correcta, Señor, delante de ti, Padre Santo. Oramos, Señor Jesús, aún, Señor, porque entendemos de que tú te dueles, Señor, con nosotros, Señor. Oramos creyendo de que tú estás mirando, Señor, de que tú sí sabes, Señor, por lo que estamos pasando, Señor, de que podemos seguir viniendo a contarte, Señor, qué cosas quisiéramos para estos familiares que tenemos, Señor, o qué quisimos, Señor, para los que perdimos, Señor, qué miedo, Señor, están viniendo, Señor, y podemos ponerlo delante de ti porque nos escuchas, Señor, porque no eres ajeno, Señor, a nuestro dolor. Yo lloramos, Señor, oramos aún específicamente, Señor, sobre cada persona que ha perdido, Señor, a un ser amado, Señor. Oramos, Padre Santo, para que traigas consuelo, Señor, porque aunque haya sido uno, Señor, o hayan sido más de uno, Señor, tú entiendes, Señor, su dolor. Tú puedes traer, Señor, ese consuelo necesario, Señor. Aún en esta hora, Señor, abrázalo, Señor. Llena, Señor, sus corazones, Señor. Muéstrate, Señor, ante ellos, Señor. Aún de las personas que no te conocen aún, Señor, que no guardan esa relación contigo, Señor. Oramos, Señor, en este tiempo para que tú los abraces, Señor. Para que tú, Señor, hagas esa pregunta necesaria, Señor. Para que ellos puedan experimentar, Señor, ese consuelo que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, Señor, para que esa paz, Señor, venga sobre ellos, Padre bendito. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, creyendo y confiando quién eres tú en nuestras vidas, Señor. Gracias por ser quien eres, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, papá. Amén. Amén. Amén, familia. Espero que esta palabra pueda ser de mucho ánimo, pueda traer consuelo a tu corazón. Recuerda que nuestro mejor aliado, nuestro compañero, es la palabra de Dios, la Biblia, donde nosotros podemos encontrar una palabra directa de parte de Dios para que se adentre exactamente donde más nosotros lo estamos necesitando. Así que yo quiero animarte a que puedas buscar de la palabra de Dios, a que aún puedas buscar a esa persona que te ha invitado ese día y puedas decirle cómo te estás sintiendo y puedas ser de ayuda para que Dios mismo traiga un consuelo para tu vida. Bendiciones.